Hola, hoy vamos a iniciar la unidad número 1 en esta clase de eclesiología en el posgrado de teología que se está impartiendo en la Universidad Católica. Y justamente esta unidad va a hablar un poco de los inicios de la propia iglesia. Digamos que la cátedra de eclesiología va a tratar unas grandes unidades donde vamos en primer lugar a tratar y a estudiar a la iglesia fundante, la iglesia de los primeros siglos. Vamos a tener un poco la inspiración de dónde surge la iglesia, su fundador, sus primeros seguidores, y además de eso entender un poco lo que realmente se conoce dentro de la iglesia como unos puntos que son como medulares. En primer lugar, entender la inspiración de Jesús por voluntad expresa, quién funda la iglesia, en dónde se sustenta la iglesia. Vamos a ver cómo ella tiene perdurabilidad en el tiempo, esta propia institución que es de origen de naturaleza humana, pero que también se fundamenta inspirada en el Señor, y que esa continuidad, pues a través de la sucesión apostólica, va a tener su garantía en la propia legitimidad. Hoy vamos a hablar un poco sobre los inicios de la iglesia y especialmente nos vamos a centrar en el punto de la prefiguración veterotestamentaria. Pudiésemos decir que ya desde el Antiguo Testamento se encuentran prefigurada misteriosamente la iglesia, y el número 9 de la Lumen Gentium pues nos habla un poco de esa preparación, de esa prefiguración de la iglesia. El pueblo de Israel es un modelo y es un prototipo de esa iglesia. Vamos a ver cómo la iglesia se va a convertir en el nuevo pueblo de Israel. Y además de eso, cómo ese mismo pueblo, el pueblo escogido por Dios, que viene acompañado a través de una historia, a través de unos acontecimientos que van a representar sin duda la posibilidad de comunicación con Dios, y se va a hacer a través de algunos hombres, de los profetas. Se va a utilizar como mediación algunos reyes como representantes de Dios, y cómo el tiempo de la monarquía, del profetismo, va a ir consolidando a través de una lectura interior. Ese pueblo se va a ir configurando realmente a una llamada que Dios va estableciendo, y que por otro lado el pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Israel, que vamos a conocer en el libro del Éxodo, lo vamos a ver autenticado, completado en el Nuevo Testamento como la iglesia. Ambas realidades no son simplemente distintas, sino que existe una continuidad entre el pueblo de Israel y la iglesia, una identidad como un único pueblo de Dios. No son dos pueblos, no son dos realidades separadas, sino que una es la continuidad de la otra, y hemos sido pues prácticamente injertados en la vocación y en la misión de ese pueblo de Israel. Recordamos, por ejemplo, la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 9, también en el capítulo 11 de la misma carta. Como imagen agrícola del olivo, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento la vamos a tener en la Lumen Gentium número 16 del Concilio Vaticano II. Entonces vamos a ver cómo la iglesia no es un invento del Señor, y que no tiene nada que ver con todo un proceso histórico, sino que más bien la iglesia viene a ser el resultado de un pueblo que camina durante mucho tiempo. Se va consolidando esa relación y que va a generar definitivamente una realidad nueva, que es la iglesia que nosotros conocemos, que asumiendo su propio pasado vive con ardor la experiencia de un presente y de un futuro en un Dios que realmente se hace visible. Y veremos esta realidad fenomenológica tal como se nos presenta en el Antiguo Testamento, un elemento que para nosotros
es de vital importancia porque nos va a llevar verdaderamente al conocimiento de la propia verdad. Y ahí vamos a ver cómo esta precedencia va a tener todo un proceso, digamos, de conocimiento hasta completar y conocer verdaderamente el significado de lo que es ese mismo pueblo como prolongación del cuerpo de Cristo. Podemos hablar entonces de las manifestaciones de la iglesia veterotestamentaria. Hay muchas imágenes, pero muchísimas imágenes que nos hacen referencia a la iglesia en el Antiguo Testamento, y la mayoría las recoge, esas imágenes del Antiguo Testamento también las recoge el Nuevo Testamento. Hay diversas visiones de conjunto, muestran una realidad eclesial. En primer lugar, la primera visión central, que además viene actualizada, renovada y completada en el Concilio Vaticano II, es la visión de pueblo de Dios. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 14, un pueblo de los gentiles con una relación peculiar. Además tenemos pueblo de Dios y pueblo del Señor, la relación de procedencia, de parentesco, de familia como núcleo central de la forma de vivir. Es un término técnico para referirse a Israel y no es un término genérico. Las demás naciones son paganos. La relación originaria de los patriarcas y los diferentes en el origen de ese pueblo, ya que proviene de una alianza de Dios. Recordemos que está centrado en una antigua alianza y en una nueva alianza referida al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Esa nueva alianza va a generar definitivamente la consolidación de un nuevo pueblo renovado a través de esa nueva alianza, que es la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte y la alegría, el regocijo de la propia resurrección. Ese parentesco nuevo que se establece, ya no somos solamente pueblo de Dios, sino muy especialmente somos hijos adoptivos de Dios, hermanos del Señor, de Jesucristo. Y ese parentesco, esa familiaridad patriarcal que se establece, la vamos a ver de una manera muy concreta en la carta a los Efesios 2, capítulo 2, versículo 19, y en la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 13. Hay también una especie de milicia cristiana. La iglesia es militante, la iglesia es un ejército nuevo de hombres y mujeres que tienen como arma fundamental el anuncio gozoso del mensaje de la salvación, y lo vamos a ver en la carta de los Efesios en el capítulo 6, donde pudiésemos de alguna manera tener referencia de lo que estoy diciendo. También aparece el Redentor, que como el Redentor es nuestro pariente cercano. Sufre uno y sufrimos todos. La identificación con el dolor, la identificación con el sufrimiento, la visión comunitaria que establece en la vivencia de esta fe, pues va a cobrar una extraordinaria vigencia. Es decir, nuestra relación del pueblo de Israel vista como una familia, como la familia de Dios. Bueno, si bien es cierto que éramos pueblo como parte de su heredad, ahora no solamente somos el pueblo de Dios, sino que además somos hermanos de Dios. Es una iglesia peregrina, es una iglesia militante. Es más que un hecho sociológico, es un postulado teológico, un hecho de Dios que continúa en sus restos, aunque solo sea uno. Es decir, la esperanza que nos convoca verdaderamente a nunca disiparnos y escondernos dentro de nuestra gran misión. Y aparece entonces en la imagen de la diáspora, aparece la imagen recogida en la Lumen Gentium número 13, el único pueblo de Dios presente en todas las naciones de la tierra, la segunda de Pedro en el capítulo 1, puede darse en cualquier grupo o individuo porque es una realidad espiritual, no tiene patria, además es sin tierra, esta nueva visibilidad de este nuevo pueblo, la iglesia, la carta a los Hebreos capítulo 11, incluso en la tierra prometida porque es de Dios, no importa el número, sino la realidad. Ya no somos esclavos ni extranjeros,
el libro del Éxodo 20-21, comprender el peregrinaje y ser extranjero es una estructura íntima de la iglesia. Además de eso, aparece la iglesia de la parroquia que se reúne en torno a la Eucaristía, forma de institución sinodal, se cristaliza en la comunidad local y doméstica. Y también vamos a ver un poco cómo esta realidad pues, nos lleva a tener y a establecer un lenguaje nuevo, donde realmente aparecen términos fundamentales en esa relación con Dios. En primer lugar, esa relación con Dios se establece mediante una alianza, y esa alianza pues se perpetúa a través del tiempo, y especialmente los sacramentos nos ayudan verdaderamente a recibir y a consolidar esa misma gracia. Somos un pueblo propiedad de Dios, pero además somos los aliados del Señor. Nos afecta a todos, amamos, sentimos misericordia, estamos llamados a vivir y a ser santuarios de Dios. Y lo vemos pues, esa experiencia se hace presente en la vida del pueblo de forma continua y permanente. Dios se encarna mediante Israel, Dios con nosotros. Israel es el lugar y el santuario de Dios, fundado en la alianza y la fidelidad. Son temas importantísimos. Ezequiel capítulo 37, versículo 26. El auténtico santuario de Yahvé no es un edificio, sino el pueblo santo y el culto, que es donde Dios se manifiesta mediante la expiación. Éxodo 29, 45. La teología pues veterotestamentaria, Israel es presencia y el templo es diferente. Todo Israel es morada de Dios, santuario entre las naciones, el Salmo 114, edificios visibles, morada invisible. Bueno, ahí vamos a ver entonces cómo realmente hay toda una hilación y una continuación de lo que realmente va surgiendo, y de manera pedagógica esa revelación se va completando y se va cumpliendo en unas promesas que se realizaron desde antiguo y que llegan a su plenitud de la revelación con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la revelación divina se completó con la muerte del último de los apóstoles, y nace una institución que para nosotros va a ser un elemento edificante, porque nos vamos a dar cuenta en la clase presencial por vía Zoom cómo realmente esa presencia se consolida para cumplir una misión en el mundo, para luego disfrutar de la eternidad en el encuentro definitivo con nuestro Padre. Entonces hay un elemento muy hermoso, que el tema del pueblo de Dios, que se consolida, que se profundiza, especialmente cuando la imagen de la iglesia realmente viene antecedida por la imagen de pueblo, y que ese pueblo se va a ir consolidando como una gran familia. Ya no somos miembros solamente de un pueblo, no somos hombres y mujeres que forman parte de un caminar juntos, sino que además somos hermanos. Es decir, hay un nexo que va más allá del nexo sanguíneo. Somos familia porque formamos parte de una realidad nueva, ontológicamente fundamentada en la sangre del Cordero inmolado, y esa nueva sangre del Cordero inmolado va a ser Jesucristo el Señor. Esos miembros de la jerarquía elegidos en medio de un pueblo tienen una misión que está centralizada no en el privilegio, sino más bien en el servicio. Hay una instrucción precisamente para servir al pueblo de Dios, y no al revés. No es el pueblo el que está llamado a servir a esa jerarquía, aunque lamentablemente en la vida real muchas veces poco deja que desear, en algunos casos muy específicos, pero no en la inmensa mayoría. Entonces, para nosotros es importantísimo, porque ya hay, la personalidad es corporativa, es decir, ya nosotros formamos parte de una estructura
no individualizada, sino que imaginemos ya que al tener la concepción de que la iglesia es prolongación del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta que la misión fundamental de la propia iglesia, que es anunciar el evangelio, es anunciar con gozo la salvación, tiene una incidencia extraordinaria de preparación itinerante a lo que seremos algún día. Y por eso la prefiguración tiene mucho que ver con el seguimiento del Señor, del seguimiento de Jesucristo. Entonces, para nosotros debe representar todas estas ideas una preparación extraordinaria para lo que vamos a ver en clase, porque vamos a redescubrir cómo la teología paulina, especialmente su eclesiología, va a incidir enormemente en una relación entre lo que era antiguo y no obsoleto, sino más bien la continuidad y el perfeccionamiento de lo que ya se había anunciado y previvido. Eso significa el pueblo de Israel continúa en un nuevo pueblo que es la iglesia, pero celebrando especialmente y recordando una nueva alianza. Y esa nueva alianza viene marcada por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos entonces a entender cómo esa iglesia va a tener anclada unos principios que dentro de la teología paulina y por supuesto dentro de la teología apostólica vamos a entender que esa iglesia va a tener como unas características esenciales. Una de esas características es la unidad. Otra de esas características es la sucesión apostólica, es decir, quiénes van a ser los ministros, los continuadores de esta iglesia de manera interrumpida. Bueno, el ministerio petrino, que son la sucesión de todos los papas, el ministerio episcopal, sacerdotal, bueno, el sacerdote, el obispo ordena a otros obispos y ordena sacerdotes como sus íntimos colaboradores para no perder la hilación, eso se llama la sucesión apostólica. Y por otro lado, pues la celebración de los sacramentos como principio de unidad y de coherencia de vida. Aquí vamos a ver cómo la Eucaristía especialmente se va a convertir en el inicio, centro y culmen de toda la vida del creyente, y particularmente cómo toda esa acción sacramental litúrgica va a desembocar en una acción pastoral. ¿Y a dónde va desembocada esa acción pastoral? Bueno, lo que nos recuerda especialmente las lecturas del Nuevo Testamento, la misericordia, la atención a las viudas, la atención a los huérfanos, a los más pobres y necesitados, la expansión del mensaje de la salvación. Para entender realmente esta iglesia hay que entenderla desde la unidad, desde la catolicidad, es decir, desde la universalidad de la propia fe. Todo el mundo está invitado, creyentes y no creyentes, judíos o paganos, están invitados a participar de la conversión para poder formar este nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y por otro lado, pues bueno, además de estudiar la unidad, la apostolicidad, fundada un poco en la fe de los apóstoles, vamos también a estudiar el tema de la catolicidad y por otro lado vamos a estudiar de una manera muy especial cómo la iglesia va a hacer el cumplimiento de unas promesas hechas desde antiguo, donde se completa una relación nueva, profunda con Dios, y especialmente donde aprendemos a redescubrir dentro de nuestra propia realidad cuál es nuestra misión y nuestra función dentro de la propia iglesia. Los invito pues, ya estaremos el día de mañana, estaremos ya en vía Zoom para prolongar un poco y profundizar el tema de la prefiguración veterotestamentaria. Iremos a ver un poco, de manera un poco más sucinta, cómo fueron esas primeras comunidades eclesiales. La iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto,
la iglesia que se va esparciendo en muchas comunidades, pero que van teniendo grandes dificultades. Y allí empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir grandes desavenencias, empiezan a surgir grandes desafíos. Y uno de esos grandes problemas van a ser evidentemente todas aquellas cosas que atentan contra las verdades reveladas. Y ahí vamos entonces a ver algunas herejías que van no a consolidar el propósito nuclear de lo que la iglesia desea transmitir. Y eso será un trabajo arduo, donde costará mucho tiempo, donde realmente la experiencia va a jugar un factor determinante. Vamos entonces a continuar con esta clase para que podamos de alguna forma en la clase presencial, digamos vía online por este sistema tecnológico, podamos conectarnos para poder precisar lo que vamos a estudiar. Muchísimas gracias.